Hola, ¿qué tal compañeros? Profesor, buenos días. Mi nombre es José Antonio Morales. Vamos a ver en esta ocasión la exposición de cómo llevar a cabo un trabajo de índole académico, en este caso los textos de índole académico, como es los ensayos de carácter argumentativos. Por lo tanto, vamos a ver cuál es su estructura. Vamos a ejemplificar en este caso los dos casos, cuál es el porcentaje, tanto porcentaje que lleva cada uno de ellos, así como las diferentes referencias bibliográficas que debemos tomar en cuenta para elaborarlos y, en su caso, llevar a cabo unas identificaciones para entender bien a cabo lo que vamos a llevar a cabo. Por lo tanto, vamos a ver que en este caso un ensayo es propiamente un género literario que se caracteriza por llevar a cabo todas las referencias de carácter argumentativo que nos va a permitir defender o argumentar y convencer a nuestro lector. Por lo tanto, tener presente que al momento de llevar a contar con esta naturaleza es exponer nuestro propio punto de vista para defender o repartir un tema en particular, tratando de convencer a nuestro lector como tal. De manera que este ensayo argumentativo va a ser un encadenamiento, va a ser esa secuencia de argumentos que tenemos para demostrar la validez de nuestro punto de vista en particular. Aquí, en esta diapositiva, podemos ver la diferencia que puede haber en un texto argumentativo con un texto expositivo. El texto argumentativo, como les decíamos, su estructura va a ser siempre tener presente convencer o persuadir al destinatario, es decir, a nuestro lector como tal. Por lo tanto, el texto expositivo, que viene siendo propiamente la lectura de un periódico, solamente es buscar convencer, no solamente busca convencer, sino es informar y explicar un tema determinado. Entonces tenemos que tener bien claro cuál es la diferencia en un texto argumentativo, como en este caso viene siendo el ensayo, o un texto expositivo, que es solamente informar, que en este caso viene siendo un periódico. Por lo tanto, tenemos que tener claro cuál es de entrada la estructura de un ensayo argumentativo, que en este caso tenemos que vamos a partir de una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y lo que es la bibliografía. Siempre está sustentada como referente a lo que hacemos en términos de nivel académico, todo siempre en función de lo que viene siendo el cómo citar desde el formato APA. Por lo tanto, tenemos claro que esa estructura del ensayo debe tener un cierto equilibrio representativo para que podamos tener la seguridad de que al momento de que nos lean, siempre va a estar muy claro en ello cómo la introducción debe llevar un 10% en que se va a exponer el tema a tratar, la tesis, cuál va a ser nuestro punto de vista sobre un tema en particular, los principales argumentos, el desarrollo, representado en un 80%, expone y analiza el tema con profundidad, plantea ideas y argumentos basados en fuentes, lo que decía las fuentes de información, ya sea de manera directa o indirecta, parafraseando, y lo que es las principales ideas que se van a desarrollar dentro del desarrollo mismo del texto. Y al final unas conclusiones a través del 10% que va a resumir las 10 principales de esos argumentos. Aquí les voy a plantear solamente un ejemplo claro de cómo llevar a cabo esa estructura de la tesis, del ensayo como tal. En la introducción tenemos que plantear en un párrafo, solamente en un párrafo, los aspectos finales del tema. En esta introducción, en un párrafo, las preguntas de investigación objetivos y las estructuras, también en un mismo párrafo, la estructura del trabajo. ¿Para qué? Para que todo eso represente en una sola hoja lo que viene siendo la introducción. Aquí les pongo un ejemplo claro de lo que es la criticación práctica en lo que viene siendo un tema como la estrategia de marketing, que es plantear cuál es el objetivo, cuál es la función y en qué medida se lleva a cabo un plan estratégico de mercadotecnia para alcanzar los objetivos que se plantea la empresa como tal. Por lo tanto, tenemos aquí una introducción en este segundo párrafo, que a lo mejor no puede ser así como que muy que se pueda apreciar de manera muy correcta, pero aquí es como les decía al principio, es plantearse los objetivos. Aquí es como se plantea decir cómo deben aplicar las estrategias de marketing y las empresas para lograr el éxito empresarial. Bueno, pues de esa manera es como hay que darle la respuesta representativa a esa pregunta, plantearse los objetivos y empezar a hacer el desarrollo del trabajo como tal con las fuentes de información previamente consultadas para llevar a cabo el trabajo. Aquí viene a empezar lo que es la parte del desarrollo. Esa parte del desarrollo empieza con la definición de marketing. Si vamos a hablar de las estrategias de mercadotecnia como tal,
Bueno, pues por lo tanto tenemos que definir o estructurar conceptual de lo que vamos a hablar, qué vamos a entender por ello. ¿Cuál es la función del marketing? Aquí también lo vamos a tener que establecer claramente. ¿Cuál es el concepto que podamos entender sobre un plan de marketing? Lo podemos también llevar a cabo. ¿Cuáles son los elementos que conforman un plan de marketing? Y como tal, al final podemos hacer una conclusión de la estructura misma del trabajo que hayamos desarrollado. Por lo tanto, a partir de aquí vamos a ver una serie de ejemplificaciones que podamos entender claramente en qué consiste la elaboración de un ensayo de la academia. Tenemos aquí un ejemplo de lo que es el Spanish. Muchas veces se ha debatido cuál es propiamente el poder defender el español para los migrantes que viven en Estados Unidos, que utilizan doblemente el lenguaje español e inglés, y hay mucha gente que debate en torno a ello. Por lo tanto, la tesis que se plantea en este ejemplo es que si el Spanish es el híbrido callejero del español e inglés que se ha extendido a los debates televisivos entre hispanos y las compañías de publicidad, que constituye un grave peligro para la cultura hispana y para el avance de los hispanos en la corriente hegemónica de la cultura estadounidense. Por lo tanto, nuestra tesis fundamental en este ejemplo nuestro argumento es este: cómo podemos defender el español en otros lugares que podamos tener como poder convencer a nuestro lector de este tema en particular. ¿Cuáles son los argumentos que podemos utilizar para un ejemplo como este? Bueno, pues es que el Spanish es el principal idioma de los hispanos pobres. Bueno, pues unos dicen que lo emplean para ser movidos por otros impulsos, que no se sienten avergonzados de sus antecedentes y que, bueno, pues es como que pertenecen a esa cultura dominante de la cultura estadounidense. Sin embargo, hay otras posiciones que nos indican que este Spanish trata al español como la lengua de Cervantes, Lorca, García Márquez, Borges y Octavio Paz no tuvieron una esencia y unas dignas propias, de manera que tenemos aquí a ese gran debate a que, bueno, pues la lengua como tal viene siendo una representativa desde Cervantes, García Lorca, García Márquez, Borges y Paz, ¿sí? Entonces, si se extendiera a Latinoamérica, esa parte del Spanish constituiría un golpe definitivo al imperialismo norteamericano por finalizar nuestro estilo de vida como lo hacen los estadounidenses. ¿Cuáles son las tesis y contraargumentos para este ejemplo que le estamos llevando a cabo, que le estamos exponiendo? Bueno, pues que el castellano nació de una mezcla de latín y los idiomas de los países que conquistó. Imaginó que los escuelas medievalistas dirán que si la contaminación del latín por las lenguas locales no existiría el español, ni el francés, ni el italiano. Ya no vivimos en la Edad Media, sin embargo, y es ingenuo pensar que podemos crear un nuevo idioma que sea funcional y culturalmente rico. Por lo tanto, podemos tener como cerrar en conclusión que la inmigración proveniente de Latinoamérica mantiene nuestra comunidad en un estado de renovación permanente de sus raíces. Lo último que necesitamos es que cada grupo se forje su propio españoles, creando una variedad de idiomas híbridos. El español es nuestro vínculo más fuerte y es necesario que lo preservemos. De manera que podemos apreciar claramente cómo el español tiene diferentes posiciones. Unas para las personas que viven en la comunidad norteamericana utilizando este tipo de lenguaje. Sin embargo, hay otros que dicen propiamente que cómo podemos defender este lenguaje como si no fuera representativo por la riqueza cultural podemos tener para nuestro idioma. Otro ejemplo argumentativo para lo que estamos exponiendo como tal es esta introducción que le hice al principio del periodismo. Nos indica que esa profesión tiene como función principal informar. Sin embargo, en los últimos 20 años ha sido utilizado por los gobiernos para llevar a cabo la destrucción de la realidad. Esa es nuestra introducción. La tesis es decir, cuál es el argumento real que yo quiero llevar a cabo para convencer a mi lector, es que se ha hecho la manipulación de los medios de comunicación por parte del poder político, que es un claro indicio de respeto a la profesión como tal. Tenemos aquí nuestro segundo argumento, en cual los gobiernos las han utilizado propiamente para llevar a cabo esa distorsión de la realidad de la profesión. Por lo tanto, la conclusión es que mientras los periodistas no recuperen el sentido ético que exige el ejercicio de su labor en la sociedad, sigue expectando con facilidad los atropellos que cometen los grupos de poder que se seguirán llevando a cabo en la profesión del periodismo.
Por lo tanto, para cerrar la ejemplificación o secuencia didáctica de este ensayo argumentativo, podemos decir que expone una opinión del autor para convencer al lector. Plantea una tesis, una serie de argumentos, y que tiene como estructura planteada en una introducción, en un desarrollo y en una conclusión. Siempre y cuando fundamentado todo esto en el que es el cómo citar, ya sea de manera de manera exacta, parafraseada, todas aquellas partes de información que hemos utilizado para llevar a cabo nuestro trabajo. Aquí lo que se les está exponiendo es cómo está en formato APA, a través del enlace de TED de Monterrey, que es muy bueno para ello, en la cual está aquí el enlace, y aquí nos va a ayudar a llevar a cabo esa cita, ya sea en forma de un libro, de una revista, de un periódico, de una enciclopedia, de un libro, de una página web o de una base de datos. Solamente con darle clic aquí nos va a remitir a cada una de estas fuentes, de estas maneras de poder citar para crear la ficha bibliográfica. Lo podemos ver aquí. Si queremos hacer lo que es la ficha bibliográfica en formato, o cómo citar en formato APA a través de un libro, nos basta solamente con llenar cada uno de los recuadros que nos están aquí indicando para generar la ficha, y de manera automática podemos copiar en nuestras referencias bibliográficas. También lo tenemos para lo que son los periódicos, las enciclopedias, un capítulo de libro, el artículo de una página web, o en este caso lo que viene siendo un periódico o una base de datos. Esto nos va a ser de mucha ayuda. Por lo tanto, podemos decir que en conclusión, este formato APA es la forma en que podemos llevar a cabo nuestras citas en cualquier trabajo académico, porque está representado para lo que es el campo de las ciencias sociales a través de la Asociación de Psicólogos de Norteamérica, APA, en la cual también nos dice que tenemos que tener como claro ejemplo todo lo que es estructura para llevar trabajos, que debe llevar un tipo de letra, un tamaño, los márgenes, la sangre y la alineación. Por lo tanto, para el tipo de letra se nos va a pedir el Time New Roman en tamaño letra 12, interlineado, en fin. De manera que ese es pues, el referente básico para llevar trabajos de carácter académico, indicando cómo puede ser la citación, ya sea de manera directa, indirecta o parafraseada. Muchas gracias por su atención. Si hay dudas, preguntas o inquietudes, pueden enviarnos un correo a esta cuenta de correo. Gracias. ¿Cuánto lleva? 12. ¿Qué dice?